Bueno, y vamos a continuar con más información a esta hora. Nos acompaña el abogado Darío Moncada Luna y con el licenciado vamos a estar analizando esos deberes y obligaciones de los funcionarios públicos ante el conocimiento de hechos ilegales. Importante este tema. Buenos días, licenciado. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Panamá. Vamos a analizar un poco este tema. Quizás muchas personas han presenciado, saben o conocen que se han dado este tipo de situaciones, pero no saben qué hacer en el momento. Muy buenos días, primero que todo a todos los radioescuchas y gracias por la participación y el espacio más para educar a los radioescuchas y darle ese sentido de ciudadano a que toda persona que sea testigo de un hecho punible o un hecho ilegal debe denunciarlo. Así como bien lo mencionas, los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos en Panamá, y es un claro ejemplo el tema de la corrupción que hemos estado tratando de combatir. Y eso va muy atado a la mano porque los funcionarios públicos no entienden los deberes y las obligaciones que tienen al momento que toman el cargo. Y es preciso, antes de entrar a hacer docencia de la denuncia de un hecho punible, a la diferencia entre un hecho ilegal y un hecho punible. El hecho ilegal es un hecho que va en contra de la ley, en este caso la ley administrativa, que es sancionado a un funcionario público cuando no cumple el deber de ejercer la función que se le otorgó al momento de entrar al organigrama del órgano ejecutivo. Así, mantenemos el código de ética. El código de ética es el código por el cual la Procuraduría de la Administración hace una reglamentación a todos los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos. Y está excepto a la codificación ética de los funcionarios públicos, mantenemos el artículo 29, que es la obligación de denunciar. ¿Qué se debe esta obligación de denunciar? Es el por el cual el funcionario público en sus funciones al momento de percibir o darse cuenta de que está incurriendo en un hecho ilegal o un hecho punible, debe de denunciarlo a las autoridades competentes y de no estar seguro de la situación en la que se está dando este hecho, él mismo debe de consultarlo a sus superiores y sus superiores deben de denunciarlo a las autoridades competentes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los funcionarios públicos inclusive están regulados en la Constitución de la República de Panamá. Artículo 18 y artículo 302 son claros de que todo funcionario público tiene la obligación de denunciar al momento que se percata que sienta un hecho ilegal o un hecho punible. Ahora, A su vez licenciado, también me gustaría... Ah, sí, para aclarar un dígame. poco, o sea, soy, vamos a decir, soy funcionaria, veo Mm. alguna situación extraña, como usted mencionó hace un rato, no estoy muy segura, le comento a mi superior, pero ¿qué tal si en este caso mi superior está enterado de ese hecho y forma parte de ese hecho y en vez de hacerme caso, lo que hace es sacarme o despedirme? ¿Qué hace el funcionario en este caso? ¿Cómo se En protege? este caso, la ley es clara. Al momento que el superior no le presta la debida atención a lo que sus subordinados están realizando y se percatan de la situación, el funcionario lo pone en una situación crítica de voy a perder mi trabajo si denuncio o si tomo una decisión, voy a perder mi trabajo. Pero no es lastimosamente, sino que estos son los deberes de los funcionarios públicos. Lastimosamente estamos en un país de que el miedo reina entre los funcionarios públicos y por el hecho de que mi jefe no quiere o mi superior no quiere, no denuncio. Pero lo que acarrea esto es que las autoridades competentes, el Ministerio Público y sus fiscalías anticorrupción no puedan perseguir el delito porque es el mismo miedo de los funcionarios subordinados que no permiten que se arme la investigación. ¿Qué establece la ley? O sea, si veo y no denuncio, y cuando inician las investigaciones alguien se da cuenta que habían algunos testigos, ¿qué establece la ley? ¿Qué dice la ley sobre esas obligaciones sobre denunciar o no, o en caso de no hacerlo? ¿Cuál es mi culpa? Espe- Específicamente, el Código de Procedimientos Penales establece en el artículo 83 la obligación de todos los funcionarios públicos de denunciar el hecho punible.
Denunciar el hecho punible no significa que el funcionario público tenga todos los elementos de convicción o pruebas para probarlo, sino que inmediatamente él sienta que se está dando un hecho punible, su deber es denunciarlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie una preinvestigación que finalice con una sentencia. Pero más allá de esto es preciso explicarles que el funcionario público denuncia porque su deber es salvaguardar la integridad del Estado y la acción pública penal emana meramente del Ministerio Público, por cómo el Ministerio Público se percata que existe un hecho punible, con la obligación que tienen los funcionarios públicos inmediatamente sientan que hay un hecho que está perjudicando al Estado, debe de denunciarlo. Y eso es penado en este país. La omisión de no denunciar un hecho punible que en sus funciones el funcionario público, haga la redundancia, se percata que puede o no puede. Hay sanciones que acarrean esa omisión. Y en el artículo 356 del Código Penal es claro cuando establece que por omisión el funcionario público acarreará una sanción penal de 6 meses a un año de prisión, que para mi concepto es muy bajo, porque la omisión, podemos entender que la omisión, bueno, o se omitió un paso, se omitió un procedimiento, no va a pasar nada porque se subsana. Pero un ejemplo claro es que una omisión puede causarle pérdidas millonarias al Estado. Usted mencionaba muchas veces el miedo se apodera de la persona, el miedo a que ser culpado él o pues que tomen acciones en contra de él se apodera de la persona. Usted como especialista de la ley, como abogado, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le daría a esta persona para que pueda cumplir entonces con el trabajo, con el rol de denunciar algún delito? Primero que todo, buscarse un abogado que lo guíe con las codificaciones penales, la Constitución y los tratados internacionales blindan a las personas que conozcan el hecho punible y acarrea a ese acuerpo de no tener miedo. A lo que me refiero es que el funcionario al momento de denunciar y se le incurra en un despido por causa injustificada, sabiendo de que me votaron porque denuncié, se ha demostrado que en la sala tercera lo restituyen porque no existen causales como tal de que porque denunció un delito me tienen que votar. Además de eso, es preciso, es importante señalar que Panamá y los convenios internacionales de derechos civiles y públicos, Pacto de San José, reglas de Tokio, que blindan a las personas víctimas y a las personas denunciantes. Porque por lo general las personas denunciantes, como lo acabo de mencionar, el miedo que les genera hacer la denuncia, denunciar a una persona, entra en un estado de vulnerabilidad. Y el Estado panameño es consignatario de estos tratados internacionales y siempre van a tener apoyo de las autoridades. Hay medidas de protección, hay medidas de resguardo, oculto de identidad y siempre va a haber la protección al denunciante del delito. Bueno, muchísimas gracias entonces al licenciado Darío Moncada Luna, abogado, por darnos a Yo, conocer y expandirnos entonces estos temas. Sí, dígame. yo sí quisiera dar un ejemplo de omisión, porque sí es importante que el funcionario público que nos están escuchando y la teleaudiencia entiendan que la omisión acarrea responsabilidad penal. Un ejemplo claro de los últimos días que se han publicado tanto en medios digitales como en periódicos es la denuncia que se le interpuso a la doctora Roa del Ministerio de Salud, en el cual la denuncia consistía en que por la omisión de no atender el tema de los cigarrillos de contrabando, al Estado se le ha causado mucho perjuicio. Entonces, esto es un ejemplo claro de omisión. La persona se le da en conocimiento el hecho, que es un hecho administrativo, aduanero y penal, en contra de la salud pública, el contrabando.
se le da en conocimiento de que se ha estado proliferando la venta de cigarrillos al dedal y de contrabando, que esto de por sí es una afectación a la salud pública, toda vez de que esos cigarrillos, como son de contrabando, no mantienen el registro sanitario que los cigarrillos que se venden mantienen. Entonces, el ejemplo que traigo es que se le presenta a esta persona la denuncia y se le dan los puntos y no se ha abierto una investigación. Y en su momento se presentó una denuncia en contra de esta funcionaria por el hecho que omitió de redirigirlo al Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene los mecanismos y los entes y las autoridades para investigar el delito. Entonces, traigo esto por la omisión de las responsabilidades y deberes del funcionario público, toda vez de que omitir o desconocer o hacerse el sordo en manera jocosa, hacerse el sordo, acarrea de que ese conocimiento debe ser denunciado porque se está dentro de una omisión. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al abogado Moncada Luna por aclararnos, despejarnos las dudas en cuanto a estos deberes y obligaciones que tienen los funcionarios para denunciar hechos ilegales. Muchísimas gracias por la explicación y que tenga buenos días. Cómo no, gracias a ustedes, gracias.